Bienvenido a Crónicas Nocturnas, un espacio donde las historias antiguas y los relatos medievales se mezclan con la calma de la noche. Relájate, acomódate y deja que mi voz te guíe a través de mundos llenos de misterio, paz y antigüedad. Aquí no hay prisas, no hay preocupaciones. Solo el susurro de historias que invitan a la mente a descansar. Toma un respiro profundo y prepárate para sumergirte en un viaje tranquilo, donde cada palabra está pensada para acompañarte hacia un sueño sereno. Tundal era un caballero irlandés de tierras verdes y colinas suaves, famoso por su fuerza y su arrogancia. Había luchado en batallas lejanas, sus gestas se cantaban en las aldeas y sus riquezas crecían día tras día. No era cruel sin razón, pero sus decisiones se guiaban por la comodidad y la ambición. Promesas rotas, juramentos incumplidos y pactos olvidados formaban un rastro invisible que nadie veía, salvo el tiempo. Una tarde, mientras contaba monedas en la cámara de un conocido, su cuerpo se detuvo de golpe. Cayó al suelo sin emitir sonido alguno. Sus ojos permanecieron abiertos y por 3 días y 3 noches permaneció inmóvil, respirando apenas, mientras quienes lo rodeaban lo daban por muerto. Pero Tundal no había muerto. Su conciencia se separó del mundo y despertó en un lugar sin cielo ni tierra, un vacío que parecía respirar a su alrededor. Allí apareció un ser luminoso, no cegador, sino firme, como una llama que no consumía. No habló, pero Tundal comprendió que no estaba allí para consolarlo. El descenso comenzó sin movimiento físico. Las sombras se espesaban y lo que parecía un vacío pronto tomó forma. Aparecieron las primeras almas, encorvadas, murmurando palabras incompletas. No gritaban, avanzaban sin rumbo. Tundal comprendió que eran los que habían vivido sin elegir, los que no habían actuado ni en bien ni en mal, solo existiendo. Su castigo no era dolor, sino conciencia, la percepción de lo que habían dejado pasar. Atravesaron un valle donde la tierra era gris, sin flores, sin cielo. Allí se alzaba una montaña cubierta de hierro al rojo oscuro. Las almas soberbias escalaban sin descanso mientras fuerzas invisibles las empujaban hacia abajo. Cada caída arrancaba fragmentos de memoria, borrando lentamente su identidad. Tundal sintió miedo por primera vez, no por dolor físico, sino por reconocer su propio orgullo reflejado en ellas. Más adelante, un río oscuro como plomo fluía entre las sombras. Allí se encontraban las almas avaras, sumergidas hasta el cuello, sosteniendo monedas que se derretían al instante. Cada vez que una desaparecía, otra surgía. El deseo nunca cesaba, pero la satisfacción era imposible. La desesperación era silenciosa, constante, como una bruma que penetra sin advertencia. El murmullo cambió a un rugido apagado. En una caverna inmensa, una bestia colosal respiraba. Cada inhalación absorbía almas, cada exhalación las devolvía deformadas, repitiendo sus tormentos sin fin. Tundal comprendió que allí estaban los traidores, los que habían roto pactos, los que habían sembrado mentiras. La sensación de repetición lo helaba más que cualquier látigo. Finalmente, llegaron a una oscuridad tan densa que parecía tener peso. En el centro, una figura encadenada yacía inmóvil. No reinaba, no castigaba, no hablaba. Era Lucifer, no como señor del dolor, sino como prisionero absoluto de su propia caída. Su presencia imponía vacío, la negación total de todo lo que había sido y podría haber sido. Tundal entendió entonces que el infierno no era un castigo impuesto, sino la consecuencia perfecta de cada elección sostenida en vida. Tundal avanzaba por un pasaje de ceniza y piedra negra. Cada paso parecía prolongarse más de lo normal. El aire denso olía a hierro y humo. Delante de él surgieron los primeros espíritus, almas que habían vivido con negligencia, con decisiones pospuestas y sueños no cumplidos. Sus ojos vacíos reflejaban los propios temores de Tundal. Mientras caminaba entre ellos, sentía un escalofrío que le recordaba cada ocasión en la que eligió la comodidad en lugar del valor.
la indiferencia en lugar de la acción. Más adelante, un valle interminable se extendía bajo su vista. Allí, las almas cargaban con sus propias vanidades, coronas rotas, riquezas que se deshacían al tocarlas, logros que se convertían en polvo. Cada figura se esforzaba por avanzar, pero fuerzas invisibles los empujaban hacia atrás. Tundal comprendió que aquel no era castigo, sino la manifestación tangible de sus elecciones pasadas, un espejo de lo que ocurre cuando la ambición y el orgullo superan la humildad. El río de la avaricia serpenteaba como un líquido metálico y espeso. Las almas se sumergían hasta el cuello, intentando aferrarse a monedas que se deshacían entre sus manos. Los remolinos que emergían de la corriente arrastraban a quienes cedían al desespero. Tundal observó que incluso en la abundancia, el deseo insatisfecho puede ser la prisión más cruel. Mientras cruzaba un puente colgante, sintió cómo su propio corazón se apretaba, recordando momentos en los que había antepuesto el egoísmo a la generosidad, la codicia a la compasión. Pasó luego por la caverna de la traición, donde los muros parecían respirar y cada sombra reflejaba un engaño. Las almas enfrentaban infinitas repeticiones de sus traiciones. Tundal vio figuras conocidas de su pasado, reconoció actos propios y de otros, y entendió que el verdadero castigo no estaba en el dolor físico, sino en la repetición interminable de errores, obligando a cada ser a confrontar la magnitud de sus decisiones. Finalmente, llegó a la región del silencio, donde los violentos y crueles estaban atrapados en su propia mente. Cada movimiento y pensamiento se amplificaba, cada recuerdo se convertía en eco. Tundal sintió cómo su propio orgullo y sus errores pasados se entrelazaban con los de estas almas, enseñándole que la verdadera soledad es enfrentar tus actos sin posibilidad de escapatoria, sin consuelo, solo con la claridad absoluta de la consecuencia. En cada paso, Tundal reflexionaba. Cada región del infierno era un espejo exacto de un defecto humano. Cada alma, cada tormento, cada susurro de ceniza enseñaba algo que él debía reconocer, integrar y comprender. No había prisas, no había escape, solo la observación y la internalización de cada lección. Tundal avanzaba, cada paso resonando sobre la piedra negra y agrietada del suelo. Al girar un recodo, vio un bosque de ceniza que se extendía más allá de lo que la vista podía alcanzar. Entre los troncos ennegrecidos, las almas caminaban, algunas con lágrimas invisibles que caían sin dejar rastro, otras murmurando sus errores sin que nadie les escuchara. Allí estaba un rey que había olvidado la humildad, condenado a contemplar su corona, ahora hecha de humo y fragmentos de promesas rotas. Sus súbditos, fantasmas diminutos, lo ignoraban mientras repetía los mismos discursos de orgullo y arrogancia que lo habían definido en vida, sin lograr nada. A su lado, un mercader avaro intentaba llenar su bolsa de monedas que se deshacían en polvo al tacto. Su ansiedad era tangible. Cada intento frustrado de retener riqueza creaba remolinos de fuego oscuro que lo empujaban de nuevo hacia atrás. Tundal observó cómo cada gesto, cada movimiento reflejaba un patrón de vida que él también había conocido en su juventud. La obsesión por tener más y nunca sentirse satisfecho. Sentir empatía no le quitaba miedo, sino que le enseñaba a mirar dentro de sí mismo. Más adelante, el puente de las elecciones se tendía sobre un abismo de sombras que susurraban nombres y recuerdos, tentándolo a caer en el olvido. Cada paso requería atención. Cada movimiento era consciente, porque una mala decisión podía hacerlo retroceder horas o días dentro de su propia mente. Sobre el puente, figuras que habían traicionado amistades o romances pasados se enfrentaban a sus propias sombras deformadas. Una mujer que en vida había engañado por ambición repetía sus actos una y otra vez. Y un joven que había robado a su hermano sentía el frío absoluto del arrepentimiento. Tundal notó cómo, al mirar estas escenas, su propio corazón se abría al entendimiento. Nadie escapa a la consecuencia de sus actos, ni siquiera los más nobles. Cruzando el puente, el aire se volvió más pesado. El río de la pasión pervertida fluía ante él, viscoso y oscuro. Las almas que habían usado su energía vital para dominar o herir se debatían en la corriente, buscando un equilibrio imposible. Algunas estaban congeladas en sus gestos de ira,
otras agitadas por emociones que ya no podían controlar. Tundal respiró hondo. El olor metálico mezclado con humo y tierra les recordaba sus propios momentos de ira, decisiones impulsivas que habían causado dolor ajeno. Comprendió entonces que incluso las emociones pueden ser armas contra uno mismo si no se manejan con sabiduría. Al fondo, una llanura de espejos se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Cada alma se veía reflejada infinitamente, mostrando versiones de sí mismas deformadas por egoísmo, orgullo o miedo. Tundal se vio reflejado en miles de formas distintas. El joven valiente que nunca fue. El hombre egoísta que a veces se permitió ser feliz a costa de otros. El ser compasivo que dejó pasar oportunidades de bondad. Cada reflejo era un recordatorio de lo que había sido y de lo que podría haber sido. No había condena, solo claridad. Mientras avanzaba, Tundal encontró la sala de los recuerdos perdidos, un lugar donde las almas se enfrentaban a los momentos olvidados de su vida. Abrazos que no dio, palabras que no dijo, decisiones que no tomó. Una mujer lloraba por cada hijo que nunca abrazó. Un hombre recordaba cada amigo que ignoró. Tundal sentía un peso profundo en el pecho, porque veía que su propia existencia estaba hecha de tantas pequeñas elecciones que, acumuladas, habían definido su destino. Finalmente, llegó a un abismo central, donde la luz apenas llegaba. Allí vio a las almas más desdichadas, las que habían llevado su egoísmo, orgullo y codicia al límite. Sin fuego ni látigos, solo con la comprensión absoluta de su propio fracaso. Tundal se detuvo. El tiempo parecía suspendido. Todo lo que había visto hasta ahora se unió. Cada región, cada alma, cada enseñanza. Comprendió que el infierno no era un lugar de castigo arbitrario, sino la manifestación exacta de la consecuencia de cada acto humano, un espejo que refleja la esencia de cada decisión. Al cerrar los ojos, Tundal sintió una mezcla de temor, respeto y determinación. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero por primera vez sintió la semilla de la comprensión, la chispa de la transformación que necesitaba para avanzar hacia la redención y el regreso. Tundal avanzaba con pasos lentos sobre el suelo de piedra negra. Cada paso parecía resonar en su pecho, como si el mismo infierno le recordara la totalidad de su vida. Las sombras de los otros caminantes se movían en silencio, algunas observándolo con ojos que reflejaban dolor y arrepentimiento, otras completamente indiferentes, como espectros atrapados en un ciclo sin fin. Se detuvo junto a un río de lágrimas, cuya corriente estaba formada por la memoria de los momentos olvidados, los suspiros de los sueños que nunca se cumplieron. Cada alma que tocaba el agua sentía el frío recorrer sus huesos y la nostalgia llenarle la mente. Tundal comprendió que esta corriente no solo purificaba, sino que enseñaba. Cada arrepentimiento era una lección, cada recuerdo perdido, un camino para la redención. En un claro, encontró un puente suspendido entre abismos de sombra, donde cada tablón estaba marcado con nombres y fechas de decisiones que habían marcado vidas. Al caminar, sentía cómo cada elección del pasado se convertía en un peso físico que tenía que soportar. Sus recuerdos vinieron en oleadas, palabras que hirieron, momentos en que se dejó llevar por el orgullo, veces que ignoró la compasión. Comprendió que el infierno no castigaba por placer, sino que hacía tangible cada consecuencia, mostrándole la magnitud de sus actos. Entre las sombras, escuchó murmullos. Eran las mini-historias de otras almas. Un rey que había gobernado con egoísmo y ahora estaba atrapado repitiendo discursos vacíos. Una mujer que había robado la felicidad de su hermana y ahora recordaba cada gesto dañino con intensidad infinita. Un joven que había asesinado por ambición y sentía, eternamente, la carga de su crimen. Tundal los observaba, y con cada historia sentía cómo se abría en él la comprensión de que el infierno no era un lugar de castigo arbitrario. Era un espejo de la vida y sus errores, y cada alma reflejaba la esencia de sus decisiones. Mientras avanzaba, el aire comenzó a cambiar. La ceniza flotaba menos densa y un leve resplandor surgía entre las grietas de las rocas.
Era como si el infierno mismo reconociera que Tundal empezaba a entender que sus pasos ya no eran solo miedo, sino aprendizaje. Se detuvo ante un espejo de obsidiana donde se reflejaba completamente. Sus ojos ya no mostraban solo temor, sino humildad, miedo y compasión mezclados. Comprendió que la redención era posible, pero que requeriría aceptación plena de sus errores y un cambio profundo de corazón. Tundal cerró los ojos y respiró hondo. Cada rincón del infierno que había recorrido estaba ahora dentro de él. La avaricia, el orgullo, la traición, la violencia y la negligencia. Todo estaba claro. Por primera vez, la oscuridad no parecía infinita. Era una lección tangible, un mapa de cómo podría rehacer su camino si alguna vez volviera. El resplandor que había vislumbrado se hizo más intenso a medida que avanzaba. No cegaba, sino que iluminaba suavemente los contornos de la ceniza, el humo y las sombras. Tundal comprendió que estaba acercándose a la salida, que no era un escape milagroso, sino el reconocimiento de que la comprensión misma abre caminos que antes estaban cerrados. Los ecos del río de lágrimas y los susurros de las almas ya no lo agobiaban, sino que resonaban como recordatorios calmados. Cada paso era más ligero, y aunque el peso de la experiencia seguía con él, no era una carga insoportable. Caminaba hacia la luz del entendimiento, la claridad que solo llega cuando se ha enfrentado a la totalidad de uno mismo. Al llegar al borde del abismo, Tundal vio la superficie. Un amanecer suave, sin prisa, la luz acariciando un paisaje tranquilo, prometiendo vida y oportunidades. La ceniza y la oscuridad quedaban atrás, como lecciones aprendidas y no olvidadas. Cada alma que había observado, cada mini historia que había presenciado, se integraba en su conciencia como guía. Sintió cómo su corazón se abría al mundo, la comprensión de que la vida debía ser vivida con humildad, compasión y atención. No era suficiente simplemente sobrevivir, había que actuar, decidir y asumir la responsabilidad de cada gesto, de cada palabra y de cada pensamiento. Finalmente, Tundal despertó en su propio cuerpo. No había llamas ni gritos, solo el recuerdo vívido de todo lo vivido, que ahora se transformaba en calma. Respiró profundo, sintiendo la frescura del aire, el peso de la experiencia y la certeza de que había cambiado. El infierno no había sido castigo, había sido maestro, y con esa lección supo que cada día en adelante podía ser diferente, más consciente, más humano. Tundal avanzaba por los corredores de ceniza, cada paso hundiéndose levemente en el suelo negro y polvoriento. El aire era denso, impregnado de un olor a hierro oxidado y humo, y cada respiración le costaba esfuerzo. Mientras caminaba, sombras se movían a su alrededor, figuras distantes que parecían repetir los errores de sus vidas sin descanso. Cada alma tenía su propia historia, su propio tormento. Un rey que había traicionado a sus súbditos por ambición, un joven que había abandonado su familia, una mujer que había engañado a los que más amaba. Tundal los observaba en silencio, sintiendo en su pecho el peso de sus propios errores, y comprendía que el infierno no era un lugar de castigo arbitrario, sino un espejo exacto de cada acción humana. Llegó a un valle donde un río de lágrimas serpenteaba, lleno de aguas que reflejaban recuerdos perdidos y momentos de arrepentimiento. Cada alma que tocaba el río veía multiplicarse sus errores mientras las corrientes arrastraban fragmentos de sueños no cumplidos. Tundal contempló cómo las manos extendidas intentaban agarrar las olas, pero cada gesto era inútil. Comprendió que la verdadera angustia no provenía del castigo físico, sino de la conciencia de lo que se había hecho y no podía ser deshecho. Más adelante, el suelo se abrió en una caverna de los ecos, donde las voces de los vivos y los muertos se mezclaban en un susurro continuo. Allí, Tundal vio las decisiones que había tomado en vida reflejadas en figuras de sombra. Amigos traicionados, promesas rotas, oportunidades perdidas. Las sombras se movían con lentitud, repitiendo gestos y palabras sin fin. Cada escena era una lección, cada eco un recordatorio de cómo cada elección deja huella.
Tundal sintió miedo, sí, pero también una creciente comprensión. No era terror lo que debía aprender, sino reflexión. En un claro del infierno se encontraba la sala de los recuerdos olvidados, un lugar donde las almas revivían momentos que habían ignorado o enterrado. Tundal vio a un hombre que había abandonado a su hermano en vida y ahora revivía cada gesto de negligencia. Una mujer que había antepuesto su ambición sobre la felicidad de otros y que repetía cada decisión una y otra vez. Cada historia reflejaba un principio universal. Las consecuencias de los actos nunca desaparecen y el tiempo no las borra. Tundal comprendió que su propio camino estaba lleno de decisiones que podrían reflejarse en ese mismo espejo algún día. Avanzando más, apareció un puente suspendido sobre un abismo oscuro, donde los tablones estaban marcados con nombres, fechas y decisiones humanas. Cada paso hacía resonar un eco en la mente de Tundal, recordándole momentos de su vida donde podría haber elegido diferente. Al mirar abajo, las almas se debatían entre la corriente del arrepentimiento y la corriente de la resignación. Algunas estaban atrapadas para siempre, otras intentaban aprender, cada gesto reflejando la profundidad de sus elecciones. Entre las sombras, surgieron figuras que le contaron sus historias en fragmentos de palabras y recuerdos. Un guerrero que había matado por orgullo y ahora sentía el peso de cada vida arrebatada. Una madre que había abandonado a su hijo y revivía cada noche el dolor de su ausencia. Un anciano que había olvidado la amistad verdadera y ahora sentía cada traición amplificada. Tundal escuchaba sin juzgar, aprendiendo cómo cada alma se encontraba atrapada en su propia mente, reflejo de sus decisiones. Caminando entre ceniza y humo, Tundal encontró la llanura de los espejos, donde cada alma veía infinitas versiones de sí misma. Allí, su propio reflejo se multiplicaba, mostrando al joven que pudo haber sido valiente, al hombre que dejó pasar oportunidades de bondad, al ser compasivo que ignoró su propia sabiduría. Comprendió que no existía un castigo externo. El verdadero infierno era enfrentar el reflejo absoluto de lo que uno mismo había sido. Finalmente, llegó a un abismo central, donde la luz apenas penetraba y donde se encontraban las almas más desdichadas. No había fuego, ni látigos, solo la claridad absoluta de sus actos. Tundal comprendió que el infierno no era un castigo, era una lección tangible, un maestro que muestra la magnitud de cada elección y su efecto eterno. Allí, en el silencio y la oscuridad, sintió cómo su propia comprensión se abría paso y cómo la posibilidad de redención dependía de aceptar y aprender de cada error. El aire comenzó a aligerarse y un leve resplandor surgió entre las grietas del suelo. Cada paso lo acercaba a la salida, no como un escape milagroso, sino como consecuencia natural de la comprensión y la aceptación. Tundal comprendió que regresar al mundo de los vivos no era un premio, sino la continuación de la vida con un conocimiento profundo. Mientras caminaba hacia la luz, cada susurro, cada sombra y cada recuerdo se unían en su conciencia como guía para el futuro. Tundal avanzó los últimos pasos hacia la claridad. La ceniza se hizo menos densa, el humo se disipaba y un aire cálido acariciaba su rostro. Frente a él, el paisaje del mundo de los vivos se desplegaba con suavidad. Colinas bañadas en luz dorada, ríos que serpenteaban tranquilamente y árboles cuyas hojas susurraban al viento. Todo parecía más brillante, más real, y sin embargo, llevaba consigo cada sombra que había recorrido en el infierno. Se detuvo y respiró hondo, sintiendo que cada enseñanza lo había transformado. Las mini-historias de las almas que había encontrado no eran solo recuerdos ajenos, sino recordatorios de lo que podía evitar o corregir en su propia vida. Comprendió que el infierno no existía fuera de él. Era un reflejo de sus errores, de sus temores y de lo que no había enfrentado. Ahora, al salir, tenía la oportunidad de vivir consciente, de actuar con compasión, de elegir con cuidado y valentía. Mientras caminaba hacia los valles y ríos de la superficie, la memoria de cada sombra se mezclaba con la luz del amanecer. Ya no había miedo,
solo respeto y gratitud. Cada paso que daba resonaba con decisión y serenidad. La lección más profunda se hizo evidente. La vida es un equilibrio entre la sombra y la luz, entre los errores y las decisiones conscientes. Reconocer la oscuridad interna no es condena, es preparación para vivir con integridad. Finalmente, Tunda llegó a un claro donde el mundo parecía respirar junto a él. Se detuvo, miró al horizonte y sintió la paz que solo surge después de enfrentar lo desconocido, después de mirar dentro de uno mismo y aceptar la totalidad de lo que se es. El infierno, con toda su fuerza y misterio, había cumplido su propósito. No castigar, sino enseñar. No destruir, sino mostrar el camino hacia la comprensión y la redención. Con un último suspiro, Tundal dio un paso adelante y dejó atrás las sombras. La luz lo abrazó suavemente, y aunque sabía que los desafíos de la vida continuarían, también sabía que nunca volvería a caminar a ciegas. Cada acto tendría intención, cada palabra tendría peso, y cada decisión sería consciente. Había aprendido que la verdadera libertad no está en escapar del infierno, sino en aprender de él y elegir vivir con sabiduría y corazón abierto. Y así, Tundal siguió su camino, llevando consigo la certeza de que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay un hilo de comprensión que guía hacia la luz.